Whew. I feel like we could probably just end the service right there. Yo siento que podíamos terminar ahorita el servicio. What Bailey just shared was just a snapshot. Lo que Bailey ha compartido es como una pintura, una imagen. She painted a picture for us Nos pintó un cuadro of how her life has been transformed, de cómo su vida ha sido and transformada it's still being transformed y sigue siendo transformada through an encounter with Jesus. por un encuentro con Jesús. Now, I'm a visual person. Ella es una persona visual. I often think in images. Yo normalmente pienso en imágenes. Pastor Margot thinks in words. Yo pienso de otra manera. But this all had me thinking, Pero esto me puso a pensar, if someone saw a picture of your life, si alguien viera una imagen de tu vida, what story would it tell? ¿qué historia diría esa imagen? When you look back over the span of your life, Cuando miras a tu vida, what images do you see? ¿qué imágenes ves? What moments marked you? ¿Qué momentos fueron los que te marcaron? I can look back over the span of my life, Yo puedo mirar a mi vida and there were these moments that changed me, they shaped me, y hubieron estos momentos que me cambiaron, que me forjaron and I can still see them in my mind. y los puedo seguir viendo en mi mente. Now, they say that a picture tells a story better than 1,000 words. Se dice que una imagen habla más que 1000 palabras. When you close your eyes, Cuando cierras tus ojos, what do you see? ¿qué es lo que ves? What stories do they tell? ¿Qué historias cuenta esa imagen? I want to try to paint for us a picture today Y yo quiero tratar de pintar una imagen hoy día of a story about a woman named Mary Magdalene. de una mujer llamada María Magdalena. Now, each week we've been looking at different accounts Cada semana vemos diferentes personajes of people who witnessed Jesus and the cross. de gente que fue testigo de la cruz. And it's there in that same scene at the crucifixion Y es en esta escena de la crucifixión where we see Mary Magdalene. donde la vemos a María Magdalena. She's there in the crowd. Está en medio de la gente. She's a follower of Jesus. Ella es una seguidora de Jesús. In fact, she was one of the last people to leave. De hecho, fue una de las últimas personas en dejar. She stayed after everyone else had left. Ella se quedó a los pies de la cruz después de que todo el mundo se había ido. She loved him so much that she was the first to arrive at the tomb that Sunday morning. Ella lo amaba tanto a Jesús que fue la primera en llegar a la tumba el domingo en la mañana. And we're going to pick up this story in John chapter 20. Y quiero que leamos la historia en Juan capítulo 20, We're going to start off in verse 1, and it says this. versículo 1 y dice esto. Now on the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early while it was still dark. And she saw that the stone had been rolled away from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved, and she said to them, "They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him." El domingo por la mañana, temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Now the focus of our text is coming, but I want you to see some of the dynamics that are at play here because they're just far too good to miss. Quiero que veamos alguna de la dinámica de lo que está pasando aquí porque son muy buenas. So far in our story, we see Mary and we see Peter, and then we just see a disciple that's described as the one in whom Jesus loved. Hasta ahorita vemos a María, a Pedro y al discípulo que se describe, el discípulo a quien Jesús amaba. Now that's an interesting description because in no other gospel is this man described that way. Y esta es una descripción interesante porque en ninguno de los otros evangelios este personaje es descrito de esa manera. Who do you suppose wrote the book of John? ¿Quién creen que escribió el evangelio de Juan? John. Juan. Who do you think John is describing here? ¿Y a quién creen que está describiendo Juan? He's describing himself, Se está describiendo a sí mismo, the one whom Jesus loved. el discípulo a quien Jesús amaba. Now, it could be said that John lacks a bit of humility.
Podríamos decir que le falta un poquito de humildad. But I wonder, what would happen if we begin to describe ourselves that way? Pero ¿qué pasaría si nosotros nos empezáramos a describir de esa manera? I am the one whom Jesus loves. Yo soy el adulado de Dios. We continue the story in verse 3. Continuamos el versículo, la historia en el versículo 3. So Peter went out with the other disciple, and they were going towards the tomb, both of them running together. But the other disciple outran Peter and reached the tomb first. And stooping to look in, he saw the linen cloths lying there, but he did not go in. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó para mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Verse 6, then Simon Peter came, following him, and went into the tomb. He saw the linen cloths lying there, and the face cloth which had been on Jesus' head, not lying with the linen cloths, but folded up in a place by itself. Then the other disciple, who reached the tomb first, also went in, and he saw and believed. For as yet they did not understand the scripture that he must rise from the dead. Then the disciples went back to their homes. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos del lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. Now, as we read this story, I know instantly that it was a man who was inspired to write this. Al leer esta historia sabemos que un hombre fue inspirado a escribirla. Because John goes out of his way to let us know, not once, but twice, that he actually beat Peter in a race to the tomb. Porque Juan nos menciona no una vez, sino dos, que él lo ganó a Pedro en la carrera. It says both of them were running together, but the other disciple outran Peter. Porque dice que los dos estaban corriendo juntos, pero el otro discípulo lo ganó a Pedro. And just in case you missed it the first time, he says it again in verse 8. Y si no lo entendió la primera vez, lo vuelve a repetir. He says, then the other disciple, you know me, the one that Jesus loved, Y así que el otro discípulo, ustedes saben, el discípulo a quien Jesús ama, I reached the tomb first. yo lo gané a Pedro. This is such a guy thing. Realmente son hombres. Why do y'all do this? ¿Por qué hacen esto? Jonah loves to try to race people. Jonah le gusta hacer carrera con la gente. That's my son, in case you didn't know. Ese es su hijo. And don't let him win, No lo dejen ganar, because you're never going to hear the end of it. porque nunca se va a acabar de contar la historia. But the text goes on to tell us that they saw the empty tomb. Pero el texto continúa diciéndonos que ellos vieron la tumba vacía. The burial clothes are lying there. Los lienzos estaban ahí. The face cloth is folded neatly on the other side. El lienzo de la cabeza está doblado en el otro lado. It goes on to tell us that Peter and John left believing but not fully understanding what was happening. Nos dice que Pedro y Juan se fueron creyendo pero no entendiendo lo que había sucedido. It says they did not understand that he must rise from the dead. Porque todavía no habían entendido que Jesús tenía que resucitar de los muertos. So they returned home, Así que se volvieron a su casa, but not our girl Mary. pero María no lo hizo. We're going to continue in verse 11. Seguimos leyendo en el versículo 11. But Mary stood weeping outside the tomb, and as she wept, she stooped to look into the tomb, and she saw two angels in white sitting where the body of Jesus had lain, one at the head and one at the feet. And they said to her, "Woman, why are you weeping?" She said to them, "They have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him." María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro y vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde le han puesto. Mary's there waiting and weeping. Dice la palabra que María estaba esperando y llorando. She's so distraught that not even the appearance of two angels can shake her. Estaba tan
tan consternada que ni siquiera el ver a dos ángeles la sacó de esa consternación. You have to understand that at this moment, all of her hopes and dreams had felt like they had been buried with Jesus. Ustedes tienen que entender que en ese momento a María le parecía que toda su esperanza se habían sido enterradas junto con Jesús. And now his body's not there. Y ahora su cuerpo no está ahí. To understand this level of devotion, you would have to understand a little bit about Mary's past. Para entender la devoción de María, tendríamos que entender un poco su pasado. Luke chapter 8 tells us that Jesus had healed Mary. Lucas capítulo 8 nos dice que Jesús había sanado a María. It said that she had been plagued by 7 demons. Y dice que ella estaba plagada por 8 demonios. She had been tormented and oppressed by evil and darkness. Que estaba siendo oprimida por la maldad y las tinieblas. And Jesus had freed her. Y Jesús la liberó. Now, I don't know much about demonic oppression Yo no sé mucho acerca de la opresión demoníaca, outside of what I've seen in the movies, aparte de lo que he visto en las películas. but I can only imagine that this would be the kind of woman that you wouldn't necessarily want to hang around. Pero me imagino que María no era la clase de mujer con la que uno se quiere juntar. She was an outcast. Ella era marginada. She was untouchable, unlovable. Nadie la quería, nadie la amaba. She had been deemed unfixable. Y la habían considerado sin compostura. But Jesus pursues her and he frees her. Pero Jesús la busca y la libera. Jesus doesn't just deliver her from something, Jesús no solamente la liberó de lo que la oprimía, he delivered her to someone. sino que la liberó para alguien. Jesus had called her out of darkness and into devotion. Jesús la había llamado de la oscuridad a la devoción. I wonder what kind of attachment you would have to someone who had freed you from unspeakable torment. Yo no sé cómo te agarrarías de alguien que te liberó de un tormento tan horrendo. The only response that we could have would be pure devotion. La única respuesta posible es devoción. I owe you everything. Te debo todo. Luke goes on to tell us that Mary became a follower of Jesus. Y Lucas luego nos dice que María entonces se convirtió en una discípula de Jesús. She followed him along with the other disciples, Lo seguía a Jesús junto con los otros discípulos, along with another group of women. con otro grupo de mujeres. The text even tells us that Mary helped to financially support Jesus' ministry. Y el texto incluso nos dice que lo apoyaban económicamente el ministerio de Jesús. She's what Pastor Fikri was talking about last week. Ella era una de las personas de las que el pastor Fiki estaba hablando la semana pasada. She was all in. Estaba con todo adentro. She followed, she served, she gave generously. Ella seguía a Jesús, ella servía a Jesús, ella daba para el ministerio. She had a whole new identity. Tenía una identidad totalmente renovada. She wasn't known as what she was delivered from, but by who she was delivered to. Ella ya no era conocida por aquello de lo que había sido librada, sino por aquel a quien seguía. Now, she goes on to be mentioned in all 4 Gospels. Y a María Magdalena se la menciona en los 4 evangelios. In fact, she's mentioned by name more than some of the male disciples. De hecho, se la menciona por nombre más que alguno de los discípulos hombres. You see, her past had become this like faint backdrop. Su pasado se había vuelto como un trasfondo nebuloso. Jesus was at the center now. Ahora en el centro estaba la figura de Jesús. And when Jesus is at the center, everything else pales in comparison. Y cuando Jesús está al centro, todo lo demás se ve opaco en comparación. Your past does not define you. Tu pasado ya no te define. Jesus does. Jesús lo hace. And at the cross, Jesus meets us where we are. Y en la cruz Jesús nos encuentra en la condición en la que estamos. He meets us as we are. Nos encuentra como estamos, But he doesn't leave us there. pero no nos deja así. He doesn't just deliver us out of something. Él no solamente nos libera de algo, He delivers us to himself. Él nos libra para que le sirvamos. The cross is the power of God La cruz es el poder de Dios to forgive our sins, para perdonar nuestros pecados, but also to redeem us
pero también para redimirnos, to heal us, para sanarnos and to make us into who He's called us to be. y para hacernos lo que Él quiere que seamos. Jesus had brought Mary out of darkness and into devotion. Jesús la sacó a María de las tinieblas y la llevó hacia una devoción. And she followed Him closely. Así que lo seguía Jesús de cerca. She saw the miracles. Ella vio los milagros, She heard His teachings. escuchó sus enseñanzas. She gave everything that she had. Ella entregó todo lo que tenía. All of her hopes hinged on Him. Todas sus esperanzas estaban puestas en Él. But then Jesus was arrested. Pero después lo arrestaron. He was arrested and He was beaten. Fue arrestado, fue golpeado, He was mocked and He was tortured. se burlaron, lo torturaron. Still she followed, Y aún así, ella lo seguía, holding her breath. sosteniendo el aliento. Can you imagine? Se podrían imaginar. She's watching the one that freed her, María está mirando a aquel quien la libró, hanging on that cross. colgando de esa cruz, Israel's Savior, el Salvador, her Savior. su Salvador. And she heard Him cry out, "It is finished." Y ella lo escuchó exclamar, consumado es. She watched Him take His final breath. Lo vio cuando tomó su último aliento. What followed was 3 of the darkest days imaginable. Lo que siguió fueron 3 de los días más oscuros que se puede uno imaginar. Utter silence, Silencio absoluto, crippling grief. un duelo profundo. It appeared as though all of their hope was gone, Pareciera que toda la esperanza se fue, but still she followed. pero aún así seguía. She's first at the tomb weeping. Y ella está en la tumba llorando. Jesus had told them on several occasions that He would rise from the dead, Jesús le había dicho a sus discípulos en muchas ocasiones que iba a resucitar de los muertos, but they couldn't even fathom that. pero no se podían imaginar eso. How could they understand that? No podían entenderlo. There was no real concept of that in their life. No tenían ese concepto de resurrección en sus vidas. And now they're in this atmosphere of fear and confusion all around His death. Y ahora están en esta atmósfera de temor y confusión que rodea su muerte. Even though Jesus had clearly predicted that He would rise on the 3rd day, Aunque Jesús había predicho que él iba a resucitar al tercer día, somehow with all of the hardships, con todas las this, tribulaciones this pain and this grief in life, y el dolor que sentía, they had lost sight of that. no habían entendido eso. We do too. Y muchas veces nosotros tampoco. Mary says, "They have taken away my Lord, and I do not know where they have laid Him." Así que María dice, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. We continue in verse 14. Seguimos leyendo en el versículo 14. Having said this, she turned around and saw Jesus standing, but she did not know it was Jesus. And Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?" Supposing him to be the gardener, she said to him, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away." And Jesus said to her, "Mary." She turned and said to him in Aramaic, "Rabboni," which means teacher. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo lo iré a buscar. María, dijo Jesús. Ella gritó y exclamó, Rabboni, que en hebreo significa maestro. Mary turns around and there he is, María se da la vuelta y ahí está Jesús, but she doesn't recognize him. pero no lo reconoce. Now, maybe she's crying so hard she can't see him. Tal vez está llorando tanto que no lo puede ni ver bien. Or maybe Jesus doesn't allow her to recognize him. O tal vez Jesús no permitió que ella lo reconozca inmediatamente. You see, as much as she loved him, Porque así tanto como María amaba a Jesús, her understanding of Jesus was far too small. su comprensión de quién es Jesús era limitada. She's looking for a dead Jesus, Ella está buscando un Jesús muerto, a human Jesus, a small Jesus. un Jesús humano, un Jesús pequeño.
She's looking for a Jesus that'll somehow fit within her worldview. Un Jesús que quepa en su propia cosmovisión. The resurrection was so hard to understand. La resurrección era tan difícil de entender They just couldn't believe that someone in this broken world would have the power to overcome death. que no podían creer que alguien en este mundo quebrado pueda resucitar de los muertos. We live in a broken world. Nosotros vivimos. It's en un all mundo around raro. us. Está todo alrededor nuestro. Everything in our lives will try to shrink Jesus. Todo en nuestra vida trata de hacer que veamos a Jesús más pequeño. The world will try to make him seem small. El mundo nos los trata de reducir. Pain and hardship in life will try to make us lose our perspective. El dolor y los problemas de la vida hacen que muchas veces perdamos la perspectiva. But I want you to hear this today. Pero quiero que escuche esto hoy. Yes, we live in a broken world, Sí, vivimos en un mundo quebrado. but we live in a broken world with the power of the resurrection. Vivimos en un mundo quebrado con el poder de la resurrección. How do you view Jesus? ¿Cómo miras a Jesús? Mary's view of Jesus was too small, La visión de María, de Jesús, era muy pequeña. but there he is right in front of her. Pero Jesús está ahí frente a ella. And he asked her these questions. Y hace estas preguntas. He says, "Woman, why are you crying? ¿Por qué estás llorando? Who is it that you're looking for?" ¿A quién estás buscando? Now he knows why she's crying, Jesús sabía por qué estaba llorando, but I love that he asked anyway, pero me gusta que le preguntó de todos modos. because sometimes we don't know. Porque a veces nosotros somos los que no sabemos. You ever asked a woman why she's crying? ¿Alguna vez le ha preguntado a una mujer por qué llora? And her response is, "I have no idea." Y la respuesta es no sé. All the men say amen. I don't know that I've ever heard a man tell me that he just needed a good cry. Y yo creo que nunca he escuchado a un hombre decirme que necesitaba llorar. But see, Jesus asked her anyway. Así que Jesús le pregunta de todos modos. Isn't that how Jesus approaches us? ¿No es así como Jesús se acerca a nosotros? The gentleness of Jesus. La gentileza de Jesús. Who is it that you're looking for? ¿A quién estás buscando? See, you think that you just need a husband or a wife. Maybe just a better one. Algunos piensan que se necesita tal vez un esposo, una esposa o un mejor esposo, mejor esposa. Who is it you're looking for? ¿A quién estás buscando? You fill in the blank. Usted llena ese espacio. ¿A quién What está buscando? are you looking for? ¿A quién estás buscando? See, Jesus knows even if you don't. Jesús lo sabe, aun cuando tú mismo no lo sepas. The thing that you're really looking for. Aquello que tú estás buscando. The thing that you're really after. Aquello por lo que estás persiguiendo. It's Him. Es a Jesús. At the heart of all of those tears and all of that unmet expectation En el centro de todas las lágrimas y esas expectativas no cumplidas, there's a greater longing. hay un deseo más grande. It's a longing for Him. Es un deseo, un anhelo de Dios. You were made for Him. Porque hemos sido creados para Dios. Finally, Jesus reveals Himself to her. Así que Jesús se le revela a María And look how He chooses to do it. y escucha cómo escoge Jesús revelarse. It's not with thunder or flashes of lightning. No es con rayos y truenos, There's no theatrics. no hay efectos teatrales. He calls her by name, La llama por nombre, Mary, María. and she knew. Y cuando Jesús la llamó, él ya sabía. He met her in this place of intimacy. La encontró en ese lugar de intimidad, That voice was unmistakable. porque esa voz era inconfundible. Jesus knows her name. Jesús nos conoce por nombre. Now, when I was a little girl, I lived in a very busy, loud house. Cuando era pequeña vivía en una casa llena y con mucha bulla, With my mother, my grandmother, con mi madre, con mi abuela, my 4 cousins, mis 4 primos, my aunt, and 2 uncles. con mi tía y 2 tíos. At any given moment, there were 10 of us En cualquier momento había por lo menos 10 de nosotros in a very small, tiny house. en una casa muy, muy pequeña. Now, as you can imagine, it was utter chaos. Como se puede imaginar, era un caos constante.
To be honest, it's still utter chaos. Para ser honesta, sigue habiendo caos. When I was real little, 6 or 7 years old, the only thing that I longed for Cuando tenía 6 o 7 años, la cosa que más anhelaba was peace and quiet. era tener un momento de silencio. And I had this hiding place. Así que tenía un lugar donde me escondía. It was this place in the middle of the woods that overlooked the lake. Era un lugar que miraba al lago. And it was there that I learned to recognize the voice of God. Y fue allí donde aprendí a reconocer la voz de Dios. I would go out there and pray and sing, Iba allá y oraba y cantaba. and God would speak. He called me by name. Y Dios me hablaba, y me hablaba por nombre. But we live in a broken world, Pero vivimos en un mundo quebrado. and life happens. Y cosas pasan. And things didn't stay so safe or innocent. Y para mí las cosas no se quedaron así de inocentes y seguras. Like many of you, I experienced rejection and pain, Como muchos de ustedes experimenté rechazo y dolor, abandonment and loss, pérdidas unimaginable darkness. y tinieblas inexplicables. I was bound by every kind of addiction. Estuve atada por toda clase de adicción. But even there, in the midst of the darkness, Pero aún ahí, en medio de las tinieblas, He was there, Jesús estuvo ahí, calling me still, llamándome todavía, calling me by name. llamándome por nombre. He called me by name the same way that He called Bailey by name. Él me llamó por nombre de la misma manera que la llamó a Bailey. And He's calling you by name. Y lo está llamando a usted por su nombre. And it's deep and it's personal. Es un llamado muy personal It's unmistakable. e inconfundible, It sounds like home. donde se siente que uno está en casa. Jesus reveals Himself personally, Jesús se revela a nosotros personalmente, intimately, íntimamente, but it was so costly. pero fue muy caro. I love what St. Augustine said. He said this: "You made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you." Señor, nos creaste para ti mismo y nuestro corazón no haya descanso hasta que encuentra descanso en ti. Jesus called her by name, Jesús llamó a María por nombre. Mary. She knew. María le dijo, y entonces ella sabía que era Jesús. We continue the story in verse 17. Seguimos con la historia en el versículo 17. Jesus said to her, "Do not cling for me, for I have not yet ascended to my Father. But go to my brothers and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God." Mary Magdalene went and announced to the disciples, "I have seen the Lord," and that He had said these things to her. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor, y les dijo el mensaje de Jesús. Now Jesus has revealed herself to him, and she must have jumped on him. Jesús se reveló a María y María se debió haber saltado sobre Jesús. I mean, I know I would have. Yo sé que yo lo hubiera hecho. The text says, "Do not cling to me." El texto dice, no te aferres. Now, if you know me well, you know I love a good, strong hug. Si me conoces, sabe que me gusta un buen abrazo, abrazo fuerte. It's borderline aggressive. Es casi agresivo. And I can only imagine Mary just wrapping herself like around him. Y María le estaba abrazando a Jesús así. And Jesus is saying, "Do not cling to Y me." Jesús le dice, no te aferres a mí. But can you imagine this? Mary's like, "No, I have found you and I am never letting you go." Y María le dice, te he encontrado y nunca te voy a soltar. You see, all this time, Mary has been clinging to Jesus. Todo este tiempo María se había estado aferrando a Jesús. She's been delivered out of darkness. Había sido librada de las tinieblas. She knows what's out there. Why in the world would she ever want to go back? Ella sabía cómo era allá afuera. ¿Para qué iba a quererse irse para allá? For many of us, that's our story. Para muchos de nosotros esa es nuestra historia. It's just me and Jesus. Yo y Cristo, I'm just holding on. y me voy a agarrar de Él. See, we feel safe in this Christian bubble. Nos sentimos seguros en nuestra burbuja cristiana. To be honest, that was my entire week. Y para mí fue esa mi semana. My son Jonah kept coming up to me with these reels. Mi hijo me seguía mostrando unos reels. They're reels of politics, brokenness, bad news, and tragedy.
Eran reels de tragedia, de malas noticias. And all week I was like, nope. Y todo lo que decía, no, I just wanted to bury it. quería enterrarlo. Jonah said I walked around the house like, la da 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 da. Caminaba, la, 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 la. Just let me stay in my safe little Christian bubble. Quiero quedarme aquí en mi burbuja cristiana. Just me and Jesus, I'm going to cling to him. Yo y Jesús, aquí me voy a agarrar de él. But look what Jesus tells Mary. Pero miren lo que Jesús le dice a María. He says, do not cling to me, but go. No te aferres a mí, sino ve. Go tell my brothers. Ve y dile a mis hermanos. Jesus called her from clinging to commissioning. Así que Jesús la llama de aferrarse a una comisión. See, Jesus has delivered her out of this darkness. Jesús la ha librado de estas tinieblas. But Mary's view of Jesus was too small. Pero la vista de María de Jesús era muy pequeña. As a result of that, the view she had for herself was too small. Así que como resultado, la visión que tenía de sí misma era muy pequeña. But the resurrection changes everything. Pero la resurrección lo cambia todo. An encounter with the resurrected Jesus changed Mary. Un encuentro con Jesús resucitado cambió a María. It changes us. Y nos cambia a nosotros también. It doesn't just transform our hearts, it transforms our purpose. No solo transforma nuestro corazón, transforma nuestro propósito. It takes us from clinging to commissioning, Nos saca de aferrarnos a una comisión, to go and tell. de ir y contar. We have a new life and a new purpose. Tenemos una nueva vida y un nuevo propósito. The resurrection paints a new picture for us. La resurrección nos pinta una nueva imagen para nosotros. Jesus is alive. Jesús está vivo. Y'all need to hear that again. Are you not excited? Jesus is alive. Cristo vive. He's alive. Cristo vive. We have a living hope. Y por eso tenemos una esperanza viva. How in the world can we keep this to ourselves? ¿Cómo podríamos quedarnos con esto para nosotros mismos? Let me tell you what the resurrection means for us. Déjenme decirles lo que significa la resurrección para nosotros. The resurrection means restoration. La resurrección significa restauración. Jesus is making all things new. Jesús hace todas las cosas nuevas. He is and will redeem every broken aspect of our life. Él ha y va a redimir cada aspecto roto de nuestra vida. The resurrection gives us a hope and a future. La resurrección nos da una esperanza y un futuro. Now and for all of eternity. Desde ahora y hasta la eternidad, God is good. Dios es bueno. His plans for you are good. Y sus planes para ti son buenos. And He will never fail. Y Él nunca te va a fallar. The resurrection gives us confidence La resurrección nos da confianza. that death is defeated. Que la muerte ha sido derrotada. We no longer have to live in fear. Ya no tenemos que vivir en temor. Lastly, it gives us a better perspective. Y nos da una mejor perspectiva. We can now look at our own lives Ahora podemos mirar a nuestra propia vida. and the brokenness in the world around us Y lo quebrantado del mundo alrededor nuestro, through a different lens. lo podemos mirar con unos lentes diferentes. We see it through the lens of the gospel. Los vemos a través de los lentes de la resurrección. Listen, I know the world looks really broken right now. Yo sé que el mundo se lo ve quebrantado I know it feels hopeless at times, y a veces se siente sin esperanza. but Jesus is alive. Pero Cristo vive And just as surely as He rose from the y dead, así como Él resucitó de los muertos, He's going to come again. Él volverá, He'll come back in all of His glory. volverá con toda su gloria And He has the power. y Él tiene el poder. He has the power now Él tiene el poder ahora to bring every dead thing in you to life. de resucitar todo aquello que está muerto en tu vida. An encounter with the resurrected Jesus, it changed Mary. Un encuentro con el Jesús resucitado la cambió a María. She's seen Jesus. Ahora ella ha visto a Jesús. She's been with Him. Ha estado con Jesús. She's touched Him. Lo ha tocado a Jesús. He's called her by name. Él la ha llamado por nombre. He's rescued her. Él la ha rescatado. He's freed her from the power of sin and death. Ella ha sido librada del poder del pecado y de la muerte. How could she not go tell others? ¿Cómo no va a ir a contarle a otros? Her background of pain and shame
Su trasfondo de dolor y vergüenza it no longer defined her. ya no la define. The brokenness in the world that she lived in, El quebrantamiento del mundo en el que ella vivía it didn't define her. no la definía. Jesus did. Jesús lo hacía. She's a disciple commissioned to tell Ella es una discípulo comisionada para ir y contar, others about Jesus and his resurrected de life. contarle a otros acerca de Jesús y su resurrección. I don't want you to miss the significance here. No quiero que se pierda este punto. Mary, a marginalized woman with a really ugly past. María, una mujer marginada con un pasado terrible, A woman who lived in a culture that did not honor women. una mujer que vivía en una cultura que no honraba a las mujeres, She became the first preacher of the gospel, se convirtió en la primer predicadora del Evangelio. the first evangelist to declare, I have seen the Lord. La primera evangelista en declarar, he visto al Señor. She had no training, No tenía ningún entrenamiento, no title, no status. no tenía títulos ni estatus. Surely she didn't have it all together yet. Todavía no lo tenía todo arreglado. All she had was her testimony. Lo que tenía era su testimonio. I have seen the Lord. He visto al Señor. What do you have? ¿Qué tienes tú? See, we have some good news today. Tenemos buenas nuevas hoy. We don't have to cling to him. No tenemos que quedarnos aferrados a Él. Jesus has given us something better. Jesús nos está dando algo mejor. His spirit lives within us. Su espíritu vive dentro de nosotros. Christ in you, the hope of glory. Y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Jesus echoes this commissioning again in Matthew 28. Jesús volvió a dar esta comisión en Mateo 28. He tells all the disciples, Les dice a todos los discípulos, go into all the world and preach the gospel. vayan a todo el mundo y prediquen este evangelio. But don't miss the end of that. Pero no se olvide el final de esto. He says, I will be with you always, even to the end of the age. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesus is calling us from clinging to commissioning. Él nos está llamando de aferrarnos a una comisión. Do you know who you are? ¿Sabes quién eres? Do you know whose you are? ¿Sabes de quién eres? Is your view of Jesus too small? Si tu visión de Jesús es muy limitada. If someone saw a picture of your life, what story would it tell? Así que si tuvieras que pintar una historia de tu vida, ¿qué historia diría? Is it one of brokenness and pain? ¿Es una de quebrantamiento y dolor? Is Jesus even in the picture at all? ¿Está Jesús en esa figura de If that's you today, si ese eres tú? Jesus is calling you by name. Quiero decirte que Jesús te está llamando por nombre. And he wants to change that story. Y Jesús quiere cambiar tu historia. Maybe your life paints a picture of the cross. Tal vez tu vida sí pinta una imagen de la cruz. It's just you and Jesus, Pero eres ya solamente usted y Dios, following him and loving him. siguiéndolo, amándolo. That's a good story. Esa es una buena historia, But that's not the end of the pero story. no es una historia limitada. There's so much more available for you. Porque hay mucho más disponible para ti. I believe that God wants to paint a better picture today Jesús quiere pintar una mejor historia ahora. of an empty tomb De una tumba vacía, and a risen king, de un rey resucitado, of resurrection life, una vida resucitada, one filled with mission and adventure, una vida llena de misión y aventura, where every believer is transformed from darkness to devotion, donde cada creyente es transformado de las tinieblas a la devoción from clinging to commissioning, y de un aferrarse a una comisión, to go and tell the world, de ir y decirle al mundo, I have seen the Lord. he visto al Señor. He's alive. Él está vivo. He's Él alive. está vivo. And there's life available in his name. Y hay vida para ti en su nombre. Amen. Amén. Can we stand? I want to pray for us. Quiero que nos pongamos de pie y vamos a orar.